Lo estuve pensando y a mí me encantaría volver a la constructora, ya que ahora somos como familia. Voy a pensar en tu propuesta y te hago saber. ¿Por qué te empeñas tanto en hacerle daño a Altagracia, cuando al que de veras tendrías que odiar es al hijo de tu papá? Puedes permitir que Altagracia entre en la empresa. ¿Qué van a decir los socios, güey? Nadie me dice con quién voy a trabajar. Y a mí me encantaría trabajar con una mujer como tú. ¿Siempre eres así de adulador? Solo con gente que vale la pena admirar. ¿Y así conquistaste a mi sobrina? Cuando nosotros fuimos a buscar a Eduardo, él estaba con otro hombre. Necesitamos saber con quién se relaciona su hijo. Él siempre fue un muchacho muy tímido, hasta que conocí a Lucho, el hijo de José Luis Navarrete. Lucho era como... ¿Su líder? Hay algo que no me convence del novio de Isabel. Es un muchachito como demasiado perfecto. Algo así como el novio que toda madre quiere para su hija. Tú me quieres usar para llegar hasta mi padre. Por culpa de él, mataron a tu mamá. Es una lástima que no estemos del mismo lado. Pero podríamos estarlo. Tú me entregas a tu padre y yo te entrego a Altagracia. No la conocemos, nos puede delatar. ¿Ya averiguaste por qué te estaba siguiendo? Alfonso, tranquilo. Lo tengo todo controlado. A ver, ¿cómo se te ocurrió meter a esa mujer aquí? ¿La investigaste acaso? ¿Sabes quién es? ¿De dónde salió? Braulio, ¿en qué estás pensando? Ah, no, bueno, pues si no quieren que les colabore, yo sí tengo cositas que hacer. Braulio, que conste que puse todo de mi parte para cumplir con nuestro arreglo. Adiós, pues. A ver. ¿Qué acuerdo? Conste, yo no le doy explicaciones a ninguno de ustedes. Pero yo estoy de buenas. Eunice es socia de Altagracia. Tiene su confianza. Conoce todos sus negocios. Tiene toda la información para poder... ¿Y qué ganas traicionándola? ¿Dinero? Esto es un arreglo entre Braulio y yo. Pues creo que tenemos el derecho a saberlo, ¿no crees? Somos tus socios. Bueno, pues, a ver, yo les voy a explicar una cosa. Eso está por encima de Altagracia y de todo el dinero del mundo, señores. Y si para cumplir mi propósito se tiene que morir Altagracia, pues se muere. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Demonio y pasión. Joven Lucho. ¿Fermín? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no lo miraba. Y como su papá vendió la hacienda. Sí, hasta me cambiaron las chapas. Venía a recoger unos papeles rápido. Pues, ¿qué le digo? Nosotros tampoco tenemos llave. La nueva dueña no quiere que entremos. Entonces fue una mujer la que compró la hacienda. ¿Que su papá no le dijo? Sí, claro. No, Altagracia Sandoval. Sí. Sí. ¿Que es poco dinero? Yo te puedo dar el doble, pero lo necesito ya. No es por el dinero. No me interesa la chamba, gracias. ¿Vas a empezar con tu presión de mafiosa o me vas a volver a secuestrar? Tú sí quieres justicia para tu hermana. ¿Y las demás víctimas qué? Mi hija, ¿no importa? Te quiero ayudar por Mónica. Pero no voy a investigar a Sebastián Céspedes ni a su hermana. ¿Los conoces? Sí. Y sé que Sebastián no le haría daño a nadie. Mucho menos a Mónica. Si de verdad quieres que te ayude, entonces los dejas en paz. Sebastián, ¿tienes algo con él? Ese no es asunto tuyo. Si están juntos, con mayor razón tienes que investigar si tuvo que ver con el secuestro de Mónica.
Bueno, por lo menos averigua si estuvo en contacto con los demás familiares de los Monkeys. Eso no lo creo. Pues yo que tú lo confirmaría, ¿eh? Porque a lo mejor estás con un psicópata que les hace daño a las mujeres. Así como el desgraciado que mató a tu hermana. ¿Va a querer que la siga, doña? No, no es necesario. Noelia no se va a quedar con la duda. Los caballos pura sangre los consigo yo en lotes en las subastas. Altagracia acaba de invertir $10 millones en 20 caballos cuarto de milla de distintas razas. Unos para crianza, los otros para correr. ¿Casi 200 millones de pesos? Nunca pensé que los caballos costaran tanto. No, pues y en este lote en especial tiene al dorado. Ese solo caballito cuesta $1 millón. Está buenísimo para las apuestas, se gana buena plata. Lo que queda claro es que Altagracia quiere lavar dinero con este asunto de los caballitos. Lo que ella no sabe es que ese negocio se lo vamos a desmadrar. Y lo más pronto posible. ¿Ah? Pero eso es bobo, que ese no fue el trato que hicimos. ¿Es que acaso vos crees que el dinero de Altagracia es el único que está invertido y el mío qué? ¿Dónde queda? Tranquila. Todo lo que pierdas se te va a compensar, no te preocupes por eso. Más bien dinos cuándo llega el lote ese de caballitos. Hoy. Hoy llega a una hacienda que tiene Altagracia en Tepoztlán. ¿Escuchaste algo de lo que dijimos? No estabas ahí metido en tu celular. Estamos hablando de la hacienda donde Altagracia llevó a tu papá para torturarlo y matarlo. Y probablemente también a Mauricio. Lo llevó ahí. ¿Qué tienes? ¿Te aburrimos? ¿Te aburrimos? Márchate. Vete. Pero luego no vengas a pedir ayuda cuando Altagracia esté buscando a tu hermana en el lugar ese, en la clínica que la metiste. ¡Vete! ¿Ya? Eduardo Pérez Urresti, principal y único sospechoso del caso Arcoiris, se encuentra prófugo de la justicia. Y hoy sus padres han querido dar la cara por su hijo. También nos acompaña el agente León Contreras, que encabeza la investigación del Ministerio Público sobre el caso. Bienvenidos. Mi esposo y yo estamos muy confundidos con lo que está pasando. Eduardo siempre ha sido un buen muchacho y sigue siendo nuestro niño. Por eso nos duele tanto que lo estén juzgando como un asesino. Entonces, ¿ustedes creen que su hijo no es culpable? Esto es una cacería de brujas en contra de mi hijo, para esconder a alguien más, a un verdadero culpable. ¿Ustedes creen que hay un complot contra su hijo? ¿Pero quién lo armó? ¿Quién es ese verdadero culpable del que habla? Por el momento, él no puede hablar sobre eso para no entorpecer las investigaciones. Lo único que nosotros queremos saber es cómo está nuestro hijo, si está vivo, si está muerto. No podemos comunicarnos con él. Hijo, por favor, entrégate. Sabemos que eres inocente. Estamos desesperados, Eduardo. Te vamos a apoyar en todo. Déjanos saber de ti. Y si sí hiciste algo malo, la policía va a negociar contigo. Agente, ¿en qué consiste esa negociación? Sí, bueno, el Ministerio Público garantiza la presunción de inocencia de Eduardo Pérez Urresti. Mientras no se compruebe su culpabilidad en un juicio justo e imparcial, será un proceso limpio y respetando sus derechos al 100%. En caso de ser hallado culpable, ¿qué pena recibirá? Tiene su proceso. Lo primero es que Eduardo se entregue para saber si realmente es responsable o determinar el grado de participación que tuvo en los homicidios.
¿Qué huele? ¿Qué pasó? ¿Así me recibes? Tengo mucho trabajo. Solo vengo a revisar contigo la lista de invitados para el evento de beneficencia. Con un mensaje en el celular era suficiente. ¿A qué viniste, Leonora? Me preocupa Altagracia. ¿Todavía quiere venir a instalarse aquí a la empresa? Hey, ya lo pensé. No es mala idea. ¿Qué? Siempre quise asociarme con Altagracia porque tiene colmillo para este negocio. Es una corrupta. No puedes asociarte con gente así. Vas a ensuciar la imagen de la empresa. ¿Por qué todo siempre tiene que ser un pedo para ti? Ni que yo fuera un santo. Ya sabes que en este negocio el que no tranza no avanza. José Luis, por favor. Ese diputado Chávez, ¿cómo está, hombre? Sí, claro que sí. Sí, hombre, no se diga más, ya quedamos. Hijo, por favor, entrégate. Sabemos que eres inocente. Estamos desesperados, Eduardo. Te vamos a apoyar en todo. Déjanos saber de ti y si sí hiciste algo malo, la policía va a negociar contigo. Agente, ¿en qué consiste esa negociación? Sí, bueno, el Ministerio Público garantiza la presunción. Qué difícil ser la mamá de un monstruo. Mientras no se compruebe su culpabilidad en un juicio justo e Mam. imparcial. Mira, mija, los papás de Urresti pidiendo que se entregue. Ojalá funcione y esa rata se entregue. Eso es algo que no me compete. Tiene su proceso. Está... ¿no? Para saber si realmente Como Eduardo era nuestro compañero. Es difícil creerlo. que tuvo en los homicidios. ¿Tú sabías que León le iba a echar una mano a los papás de Eduardo? Sí, pero lo hizo para que se entregue y que diga quién es el otro arcoíris. Pues que se apure. Ojalá y no le vaya a pasar como con Fernando Valle, que lo mataron antes de que confesara. Sí. Es triste lo que pasó con Eduardo. Pero hay que seguir trabajando. Hay que echarle ganas para superar esto. Va. Bueno, ya yo cumplí con mi parte, Braulio, ya hablé con tu gente. Ahora te toca a ti. El asunto con mi padre no es tan fácil. Ni siquiera sé dónde se esconde. Pero sabes perfectamente bien cómo ponerte en contacto con él. Ya, pero mi padre no es estúpido. Si le marco así de la nada va a sospechar. Y tú y yo vamos a estar... Ve, Braulio, que yo nací de noche, no anoche. Y vos estás tratando de ganar tiempo, ¿cierto? Tú no me entiendes. O no me escuchas. A mi padre le importa que yo sea su hijo. Es un terrorista. Si siente que soy una amenaza para él, me va a mandar a matar. Tiene gente en cualquier... Puede tener un ejército. Pero yo cumplí mi trato. Ahora vos me cumpliste el plan. Las cosas no son así. Vamos. Ve, cariño. Me mantienes informada de los pura sangre, ¿viste? Chao. Vámonos. Vuelve que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.